Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olga Sabido Ramos, soy profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco y tuve el gusto de coordinar este libro que se llama Los sentidos del cuerpo, un giro sensorial en la investigación social y los estudios de género. Es un libro que es producto de un trabajo acumulado colectivo que arranca en el año 2017, cuando en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM dirigí un seminario de investigación que se llamó Giro Sensorial en la Sociología, Cuerpos, Sentidos y Género. Y a partir de ese espacio de reflexión e intercambio conjunto que llevamos a cabo, se organizaron las jornadas de investigación que llevaron por título el mismo nombre que tiene hoy nuestro libro, donde participamos las autoras y los autores que colaboramos en el texto. Es un libro que se divide en 7 grandes temas, son 17 capítulos, y lo que en estos momentos me gustaría contarles para sugerirles, motivarles a revisar este texto, tiene que ver con 3 grandes ideas en las que se inscribe este trabajo. Este trabajo se adscribe a lo que se conoce como el campo de los estudios sensoriales y está atravesado por 3 ideas rectoras que me gustaría platicarles brevemente. La primera tiene que ver con que la sociedad se encarna, la sociedad se lleva en el cuerpo, se lleva en los sentidos del cuerpo, es decir, que las formas en las que miramos, las formas en las que nos tocamos, las formas incluso en las que caminamos, en las que deseamos, en las que amamos, están atravesadas por la sociedad. Y también incluso las formas en las que experimentamos el dolor, en las que experimentamos la enfermedad y también la muerte y el sufrimiento, en todas esas maneras que tienen que ver con la experiencia sensorial de nuestros cuerpos, ahí está la sociedad con toda su pluralidad, con toda su diversidad y también con todas sus jerarquías. Ustedes van a encontrar en cada uno de los trabajos que componen nuestra obra colectiva esta idea rectora que articula nuestro producto. La segunda idea rectora que también atraviesa nuestros trabajos tiene que ver con que aprendemos a sentir con otros, con otras, con otros, es decir, no nacemos sabiendo sentir, lo aprendemos de los grupos a los que pertenecemos y también de la posición que ocupamos al interior de estos grupos, desde nuestra familia hasta las comunidades sensoriales de las que podemos llegar a formar parte o incluso de los oficios que desempeñamos. Ustedes van a encontrar trabajos que abonan desde, por ejemplo, el oficio de la pesca, el oficio de los mariachis, otras formas no hegemónicas de las comunidades sensoriales como una comunidad de débiles visuales y personas invidentes, una comunidad sensorial de personas que practican sadomasoquismo, hasta una comunidad que se puede formar en un aula universitaria con alumnos, alumnas y su profesor. Ustedes van a encontrar diversos trabajos que dan cuenta de ello y también de cómo existen formas en que se puede desaprender y reaprender a sentir de otras maneras, dado que estamos entendiendo que el sentir no es algo dado e inalterable. La tercera idea transversal que recorre este libro tiene que ver sin duda con el problema del género. Diversos trabajos, ustedes van a poder verlo, abonan en cómo es que circulan, cómo es que se forman expectativas de feminidad y de masculinidad, que por una parte se van a encarnar en la experiencia del cuerpo, es decir, que va a haber expectativas que nos dicen cómo es que tenemos que reaccionar frente al dolor, por ejemplo, frente al dolor de la enfermedad, si somos hombres, si somos mujeres, si llevamos o no a cabo el ejercicio de la maternidad. Pero por otro lado, ustedes también van a encontrar otros trabajos que abonan a cómo esas expectativas que a veces se simplifican en un binario de
de género, invisibilizan otras formas probables o posibles de hacer el género, formas disidentes de ese binario de género o al menos críticas, que no solamente cuestionan el binario, sino también la heteronorma que subyace al mismo. Es decir, ustedes también, y esta es la particularidad de nuestro libro, encontrarán formas contestatarias a los modelos hegemónicos del sentir. Entonces les invitamos a revisarlo, a disfrutarlo, a compartirlo y a discutirlo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Yo soy Carolina López Pérez. Soy una de las autoras que tuvo la dicha y el honor de compartir este texto junto con todo el grupo que, digamos, se derivó del seminario coordinado por la doctora Olga Sabido. Y pues justamente también me gustaría compartirles algunos puntos para invitarles a la lectura minuciosa de este libro estupendo. Específicamente quisiera hacer énfasis en que, bueno, a lo largo de los capítulos que componen este texto, ustedes van a encontrar un abanico de perspectivas teóricas muy sugerentes que abrevan tanto del campo de los estudios sensoriales como también de las diversas tradiciones de pensamiento social y que convergen para dar respuesta a una cuestión fundamental, que se refiere al hecho de comprender cómo es posible que las personas sientan y de qué manera esos sentires modelan su experiencia en el mundo, es decir, le atribuyen un sentido determinado en detrimento de otros muchos posibles. Particularmente, les quisiera platicar un poco de la primera parte de este libro que se denomina Reflexiones, Niveles y Categorías de Análisis para la Investigación Sensorial en Clave Corporal. Y bueno, está compuesto por 3 artículos. Me gustaría comentarles brevemente algunos de los elementos más sugerentes de cada uno de ellos. El primero es uno escrito por la doctora Adriana García Andrade y por nuestra querida coordinadora, la doctora Olga Sabido Ramos, en donde ambas se dan a la tarea de examinar en clave sensorial los vínculos amorosos, partiendo de la premisa de que existen ciertos modelos sensoriales en donde precisamente estos vínculos se sustentan. Vaya, hacemos acá referencia, ellas particularmente, ¿no?, en el hecho de que hay una serie de expectativas genéricas que orientan el devenir del curso amoroso, ¿no?, en las parejas. Y bueno, estas autoras se llegan de 3 perspectivas teóricas muy interesantes. La primera de ellas, la de George Simmel, también hacen uso de algunos recursos de Asia Friedman y de Constant Classen. Entonces, bueno, es un capítulo que les recomiendo muchísimo leer, principalmente para quienes están interesados en el tema del amor y las relaciones de pareja. Posteriormente, aparece un capítulo elaborado por la doctora Priscila Cedillo Hernández, en donde da cuenta de cómo podemos pensar, cómo podemos elegir el género en clave sensorio-corporal. Ella específicamente se va a llegar de algunos recursos analíticos de las perspectivas teóricas de Pierre Bourdieu, Bernard Lahire, Lloyd Wachan y Philippe Vanini. La autora nos presenta un muy interesante análisis de las identidades de género, en donde hace, digamos, esta convergencia compleja entre lo que implica los hábitos sexuados y también los trabajos somáticos, ¿no? 2 categorías que va a recuperar de los autores que les menciono. Y por otra parte, también hay un artículo mío que, digamos, yo articulé en torno a la pregunta de cómo podríamos comprender que la percepción se llega a modelar socialmente y de qué forma esta modelación interviene en las interacciones que sostenemos día con día, ¿no? Y en donde no problematizamos, digamos, de qué forma es que percibimos a los otros y a las otras, ¿no? Acá yo recurro y entrelazo algunos conceptos de Niklas Luhmann, Asia Friedman e Irving Goffman, para dar cuenta de cómo es posible que percibimos a los otros, ya sea como mujeres o como hombres, y cómo en consonancia también vamos modelando nuestros comportamientos en razón de esa definición. Entonces, bueno, como se podrán dar cuenta, en este texto encontrarán muchos artículos, no solo en la primera parte, sino en el resto de las 6 que lo componen,
en donde hay una articulación muy sugerente y compleja de diversas perspectivas teóricas, en donde también hay este interés por la investigación empírica, ¿no? Entonces yo les recomiendo muchísimo poder echarle un ojo y pues también invitarles a que el texto, digamos, de alguna manera les irrite la imaginación como científicas y científicos sociales para abocarse al desarrollo ulterior de otros estudios en esta misma línea de investigación. Y bueno, también quisiera aprovechar el espacio para agradecer muy sinceramente a la doctora Olga Sabido Ramos la oportunidad de poder participar de este sugerente y maravilloso libro. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas. Yo soy César Torres Cruz, soy investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG de la UNAM y para mí es un gusto estar en esta mesa compartiendo con colegas que quiero y admiro muchísimo. Muchas gracias a la UNAM por la invitación para la presentación de un libro que es muy interesante en muchísimos sentidos. Primero quisiera hacer un reconocimiento muy breve a tres instancias. Primero al CIEG, al centro académico que da la bienvenida al seminario del que emerge este libro y que edita el libro, porque creo que el CIEG ha hecho un trabajo muy intenso de estar actualizándose de manera constante y tiene ahí una relación muy interesante con la coordinadora, con Olga Sabido, que nos ha regalado muchos espacios académicos y muchos productos académicos de muy buena calidad y este libro es muestra de ello. También quiero agradecer a Olga por reunirnos a todas en el seminario. Fue un espacio académico sumamente interesante en el que logramos articular de manera colectiva cuál es la relación entre lo social, los sentidos y el género. Muchas gracias, Olga, por ello. Y finalmente quisiera agradecer a todas mis colegas que participan en el libro. Aprendimos muchísimo, todas resultamos afectadas de los encuentros corporales que tuvimos en las aulas 1 y 2 del CIEG y en verdad que su trabajo me ha inspirado en múltiples maneras. Muchas gracias a todas ellas. Yo voy a hablar muy brevemente de uno de los apartados que tengo que decirles, uno de mis favoritos del libro, denominado Sexualidades, Erotismos y Sentidos Corporales. Hay tres textos que forman parte de este apartado y voy a mencionar de manera muy breve porque yo creo que aquí hay un trabajo pionero. El primero es de mi autoría, que tiene que ver con el papel del tacto y cómo esto se relaciona con la dimensión del riesgo en parejas donde una persona vive con VIH y la otra no. El segundo es de Daniela Sánchez. Ella habla de la dimensión corporal y sensorial de prácticas sadomasoquistas y bondage. Y el tercero es de Roberta Granelli, donde habla del papel de los sentidos, las emociones y el cuerpo en parejas no monogámicas de manera consensuada. En los estudios de género y sexualidad, hay una vasta bibliografía en el país y en América Latina sobre estos temas. Sin embargo, ninguno de estos trabajos que han abordado la sexualidad lo han hecho desde la perspectiva sensorial. En ese sentido, estos tres capítulos muestran un trabajo intelectual pionero para dar cuenta de lo sexual desde sus implicaciones genéricas, sociales, pero sobre todo desde las implicaciones sensoriales. Luego, al mismo tiempo, la sociología de los sentidos, que es un campo emergente en todo el mundo, ha abordado muchísimos elementos, pero no se había enfocado en la sexualidad. Entonces, como podemos ver, este apartado tiene muchísimo bagaje y tiene además un componente muy novedoso y muy innovador para los estudios de género y los estudios sociológicos. En mi capítulo, por ejemplo, yo hablé de qué sucede en términos del tacto como dimensión corporal, que nos acerca o nos aleja de las personas cuando alguien vive con VIH y está de por medio la idea de poder adquirir el virus. Entonces, bueno, hablo del espacio biomédico, del espacio de la vida familiar y del espacio de las prácticas sexuales. Y podrán ver en este apartado y en mi capítulo en específico cómo el tacto nos habla muchísimo de género, riesgo, sexualidad y prácticas corporales de proximidad. Muchísimas gracias. Hola, yo soy Carlos Vizcael, posgrado en Estudios Políticos y Sociales. También tuve la fortuna de colaborar con este libro y con todas las colegas. Y bueno, además de reiterar mis agradecimientos a todas las instancias mencionadas, también al Libro SUNAM por la invitación para presentar este libro que tiene como mucho cariño, muchas emociones invertidas. Y bueno, nada más quisiera cerrar como esta participación, esta presentación de este libro con
principalmente mi apartado, que es la ciudad como una experiencia sensorial, ¿no? Es básicamente una invitación a releer, a revisitar la ciudad y los espacios que ocupamos todos los días desde una perspectiva, una mirada sociológica y con las herramientas que nos proporcionan los estudios sensoriales, ¿no? En este caso específico, mi intención fue revisitar un poco la interacción en el último vagón del metro a la luz de las herramientas que dan los sentidos, que dan las emociones, que dan la teoría social, ¿no? Es poner un juego, revisitar todas aquellas investigaciones que hemos hecho, todos aquellos lugares que hemos visitado desde esta perspectiva y esta mirada sociológica de los estudios sensoriales y de los sentidos. Entonces, bueno, es una invitación para leer, además es una invitación para que todas, todos y todes podamos voltear a ver justamente todo lo que hacemos, todo lo que nos rodea, desde la manera en que somos interpeladas todo el tiempo, ¿no? Cómo las emociones están vertidas en la ciudad, cómo las emociones están en todos los espacios que nos acontecen y cómo no son un sujeto o un objeto aislado de las investigaciones, de la teoría social, de las ciencias sociales, ¿no? En general. Entonces, bueno, en general todo este libro es una invitación a releer y también una invitación a ver desde las disidencias todo aquello que nos acontece, ¿no? En este libro podrán encontrar un recorrido de distintos personajes, historias, objetos de investigación que no son regularmente visitados o que no son hegemónicamente visitados desde las ciencias sociales. Y este libro es una invitación, es un ejercicio de todas las autoras para poner en perspectiva el género, las sexualidades, las prácticas disidentes, los erotismos disidentes en juego con las emociones, en juego con una perspectiva social y de investigación que nos permita dar luz, entablar un diálogo más horizontal entre todas las cosas que nos acontecen, ¿no? Evitar la jerarquización y apostar por una investigación que promueva el diálogo, el habla y el escucha, y esto creo que es un bonito ejercicio y en la lectura de principio a fin de todo este libro es algo que las y los lectores podrán ver, ¿no? De principio a fin podrán ver como un diálogo muy cercano que establecen las y los autores con sus objetos de investigación, podrán sentir, ver, incluso oler, ¿no? Hay imágenes sensoriales que nos invitan a oler lo que está pasando, ¿no? Y lo que nos relatan las y los autores. Entonces este libro es un libro muy bonito, generado y con mucho amor desde espacios de escucha que entablamos de mano de la doctora Olga Sabido, a quien agradecemos siempre su acompañamiento en esto. Entonces, bueno, para cerrar, este es un libro con mucho cariño para las y los lectores. Pueden consultar las redes sociales del Libros UNAM y pueden encontrar el libro en librosunam.mx y nada, las y los invitamos a leerlo. Les va a gustar mucho, podrán encontrarse con muchas cosas novedosas desde distintos investigadores que están apostando por la investigación social desde los estudios sensoriales. Librofest Metropolitano 2020 virtual.